muchachos, ¿cómo les va, amigos? Para esta ocasión les tengo un tema bastante importante para las personas que nos movemos en este mundo de la supervisión de construcciones civiles. Es bastante importante tener en cuenta este tipo de buenas prácticas en el momento de la supervisión, dado que pues como lo señala la norma, es importante tener en cuenta las buenas prácticas constructivas y seguir al pie de la letra las especificaciones del diseñador o los diseñadores encargados. Entonces, es importante, primero que todo, aquí conocer muy bien los planos. ¿Sí? Para este caso, voy a relacionar dos, eh, dos archivos. ¿Sí? La construcción de una vivienda. Es una vivienda a las afueras de la ciudad. Como podemos ver, este es el planteamiento topográfico que se especifica, ¿sí? Que es supremamente importante tenerlo en cuenta. ¿Sí? ¿Por qué? En el momento en que se vaya a implantar la edificación, toda esta serie de desniveles que se señalan acá se deben tener en cuenta. ¿Sí? ¿Cómo los vamos a abarcar para que en determinado momento no vayamos a tener inconvenientes de derrumbes, ni de reposamientos de agua, ni de malos diseños, diseños que no son espacialmente óptimos para la habitabilidad? Entonces eso va en un trabajo conjunto entre el arquitecto diseñador, el arquitecto proyectista y el ingeniero que para este caso, ingeniero civil, diseña, proyecta la estructura. Obviamente sin dejar a un lado las otras disciplinas, el ingeniero geotecnista, ¿sí? El topógrafo, que también es bastante importante. Como podemos ver acá en un corte, tenemos, según las especificaciones de los diseños, una especie de gaviones, los cuales contienen toda esta masa de tierra, ¿sí? Es bastante, digamos, sencillo de leer, de interpretar. Entonces es importante hacer una especie de replanteo en el momento de edificar, de proyectar la vivienda o el edificio o el, la construcción como tal, ¿sí? Hay diversas formas, esta es una de ellas. Entonces hay que rectificar muy bien los planos, ¿sí? Para poder más adelante no tener inconvenientes en cuanto a la implantación del edificio, de la edificación, ¿sí? Es bastante visible cuál es la forma en que se ha excavado para este caso la vivienda, ¿sí? Cómo se le han generado los muros de contención para no eh, tener inconvenientes. Mire, todo esto, si lo sabemos interpretar, en los planos especifican que son muros y placas en concreto armado, placa en concreto armado, placa en concreto armado, ¿sí? Para que esta masa de tierra no vaya a generar un impacto en este módulo habitacional. Lo mismo, ¿sí? Hay distintas metodologías para hacer este tipo de procedimientos. Una de ellas es los muros de contención,
¿sí? Anclados precisamente al, al terreno, ¿sí? Una especie de impedimento para que la estructura no vaya, la estructura no, sino la masa no se vaya a venir encima de la estructura que nosotros vamos a proyectar. Eso es importante tenerlo en cuenta en el momento de la proyección de la edificación, ¿sí? Es básicamente este proyecto, ¿sí? Las curvas de nivel ahí están especificadas. Ya nosotros, cuando ya tengamos la ubicación específica del proyecto, nos vamos en esencia a la interpretación de la construcción como tal. Este proyecto es distinto al otro, como pueden ver. Este tiene un poco menos de relevancia topográfica, es una vivienda de hecho, un poco más, entre comillas, sencilla. Esta parte es el terreno, como podemos ver, ese es un garaje subterráneo, bastante importante tener en cuenta. Bueno, estos son los planos arquitectónicos, como pueden ver, y los estructurales, que es este juego de planos. Este proyecto es híbrido. ¿Qué quiere decir esto? Fue una modificación que se le realizó a esta vivienda, a la vivienda que vimos antes. Esta vivienda, la cual tiene un uso eh, un uso residencial, ¿sí? Actualmente, inicialmente, perdón, se intervino toda la vivienda haciendo una especie de remodelación completa, pero los propietarios, las personas que iban a residir esta vivienda, decidieron modificar toda esta parte en el recuadro. Toda esta parte, a ver, les señalo esta parte que está acá en rojo, ¿sí? Toda esta parte, entonces pues hubo la necesidad de hacer una especie de reforzamientos estructurales, los cuales vamos a ver un poco más adelante. ¿Sí? Toda esta parte quedó intacta, a excepción de unos vanos que se realizaron acá, unas aperturas, porque esto era un módulo cerrado. El ingreso era por este costado, ¿sí? Era, digamos, una habitación totalmente, era bien grande, la verdad, una habitación inmensa. Em, También acá se cerró. Esto tenía conexión con este espacio, en fin, se le hicieron una cantidad de remodelaciones, de ajustes, los cuales eh, representan actualmente un buen diseño arquitectónico y distribución del espacio. Bueno, entonces, ya entrándonos en materia, estos son las especificaciones estructurales dadas por el ingeniero, las cuales hay que seguir previo, muy específico a la letra, muy al pie de la letra. No hay que hacer ninguna modificación en el momento de la ejecución. Eso hace parte de la ética profesional. Respetar el criterio de las otras personas, ya sea que desde su punto de vista como profesional no esté de acuerdo, debe aún así consultarle al propietario del diseño, al diseñador, ingeniero, en este caso, de estructuras. Entonces, para este caso, nosotros tenemos unas H's, las cuales servirán como apoyo para las columnas. Se me olvida de decirles, es
un diseño estructural híbrido también. Nosotros iniciamos con una especie de columnas, perdón, zapatas, unos zapatas aquí, las cuales se excavaron aproximadamente, que debe estar la medida 1,50, como pueden ver. 1,50, este nivel de excavación lo arroja específicamente el estudio de suelos, ¿sí? El estudio de suelos es el escrito en el que se especifica el estrato portante adecuado para proyectar una estructura, ¿sí? Entonces es bueno, digamos, nosotros como constructores, echar una ojeada para validar este tipo de informaciones, ¿sí? No obstante, pues ya se debió haber revisado el, con el diseñador estructural. Entonces acá, como podemos visualizar, Zapata 1, Z1, Z2, perdón, Z3 y Z4, podemos ver acá en cortes. ¿Mm? Aquí, esta es la planta, ¿sí? Una de las plantas. Esta es la otra. Entonces aquí yo voy. Esta planta con un vano las vamos ubicando. Y esta planta que es totalmente cerrada. Estos entramados que son con correas 120 por 60 por 2.5. ¿Qué quiere decir esto? Punto 12 por punto 0,6. Este vendría siendo el elemento. 12 por punto 0,6. Este vendría siendo el elemento. ¿En dónde juega los 12, los punto 2? Los 2.5 milímetros, perdón. Los 2 milímetros vendrían siendo en hacia el grosor. Sí, es el calibre, el llamado calibre, que se especifica. Entonces los vamos a hacer a punto 0,025. Sí, entonces acá le damos punto 0,025. Sí, este vendría siendo la especificación del calibre. Ojo, hay que tener bastante cuidado con este tipo de especificaciones. ¿Por qué? Porque de esto depende, como esto es previamente modulado o proyectado más bien en un programa, con base en esta especificación es que funciona, es decir, no va a sufrir un pandeo el elemento, ¿sí? En caso tal que nosotros tengamos acá una columna, ¿sí? Y la otra columna acá, y el ingeniero determine una viga acá o una correa, la cual va a tener cierto peso de cargo, este tiene que aguantar, está diseñado para aguantar esta especificación de peso. Entonces por eso hay que ponerle bastante atención, ¿sí? Para que no sufra esta especie de ondulamiento, ¿sí? Hacia abajo. Y en un futuro tenga una fractura esta viga o esta vigueta, ¿sí? Por lo general siempre no se va a ver digamos, en un año, en 2 años, eh, porque pues es metal, pero el acabado del piso va a sufrir
inconvenientes en levantamientos, se va a soplar, si es un enchape se va a desprender porque son materiales totalmente rígidos. Si son materiales un poco más flexibles, estas falencias las vamos a tener mucho más adelante. Entonces es importante tener en cuenta este tipo de especificaciones para la estructura. Como podemos ver, entonces acá tenemos el juego de columnas, ¿sí? Columna, columna, columna y columna. En fin, esto todas son los juegos de columnas con sus vigas, una IP300, ¿sí? Una IP300. ¿Qué es una IP300? Es un elemento tipo I, ¿sí? Esto está aquí así. Vamos a hacerlo un poco más real. Esto tendría punto 0,15 por punto 15. Esto lo giramos. Esto lo giramos. ¿Sí? Y esta va a los 30 centímetros. Y en el centro a un elemento así. Punto. Punto 0,05 coloquemos. Listo. Estaremos hablando que vendría siendo un elemento estructural así, metálico, en un corte. ¿Sí? Algo así. ¿Es correcto? Este vendría siendo nuestra IP, ¿sí? La cual pues en transcurrir de nuestra construcción va a recibir determinada carga. Aquí ya tendremos proyectada nuestra placa encima de esta, ya sea de 10 centímetros, en fin, esta vendría siendo nuestra placa. Esto ya no existiría y aquí esto se eliminaría. Sí, esto vendría siendo nuestra placa. Y encima pues el acabado, todo lo que tengamos que ponerle posteriormente. Por acá precisamente debería existir, tiene que haber un corte, una sección típica. Mira, en este caso tenemos una sección típica de la placa de contrapiso. ¿Sí? Este es el receo compactado 95% Proctor, el ensayo de Proctor modificado. Ambos sentidos, malla electrosoldada. Esto es para la elaboración. Permítanme, esta es la sección D1 placa entrepiso tipo Etherboard. Por supuesto, entonces para este caso nosotros se especificó una placa con una placa entrepiso con una base para el vaciado en Etherboard. Eso es un superboard prácticamente. En superboard de lámina espesor de 2 centímetros, como lo podemos visualizar acá. ¿Sí? Es importante seguir este tipo de indicaciones dadas por el ingeniero proyectista, el ingeniero diseñador. ¿Sí? Aquí nos especifica una placa de concreto. ¿Sí? Una placa de concreto bastante
detallada, como por decirlo así. Malla electrosoldada, una placa en concreto con un espesor de 5 centímetros. Eh, Estas placas en concreto por lo general varían entre 3500 PSI. 3000 PSI es un poco baja la especificación, 3200 a 3500 PSI. Para este tipo de viviendas que no tienen, digamos, tanta carga vertical, ¿sí? Es importante tener en cuenta este tipo de anotaciones, de detalles especificados, porque eso también ayuda en el momento de la construcción. Esto por el momento tenemos para las zapatas, la especificación de armado para las zapatas, las mallas, tanto para un sentido como para el otro. No podemos restarle hierro a este tipo de elementos estructurales. Es importante seguir al pie de la letra este tipo de especificaciones. ¿Sí? Esta, por ejemplo, son zapatas aisladas, excéntricas. ¿Sí? Es decir, se salen del centro. ¿Por qué son así? Precisamente porque como este es el caso típico de zapata concéntrica. ¿Por qué así? Precisamente porque como son viviendas ya existentes, tenemos que ajustarnos al área específica que disponemos. ¿Sí? Para este caso, planta de zapatas, mírelas acá. Para este caso nosotros tenemos vivienda o estructura existente hacia este costado, ¿sí? Hacia este costado, y estructura existente hacia este costado. Permítame, yo muevo ay Dios, qué pena, los comandos de AutoCAD me confundo porque son en español, y pues en realidad en la mayoría de veces trabajo es en inglés. Entonces, hacia este costado nosotros tenemos vivienda o elemento habitacional existente, y hacia este lado también tenemos. Entonces hay que respetar los linderos, y de igual forma hay que respetar la cimentación de esta edificación y de esta edificación, que es de nosotros, pero pues hay que saber manejar ese tipo de, de adecuaciones hacia los costados. Si acá tenemos la Z1, ¿sí? Z1 con una columna tipo 1. Z2, columna tipo 1 también, perdón, Z1, C1. Todas estas columnas son típicas. Acá tenemos la C1 con una Z3. Realmente hay que tener en cuenta la especificación de los ejes, la ubicación dentro del predio totalmente. ¿Sí? Aquí tenemos un amarre también, casi que se me olvida especificarles, un amarre de la cimentación con unas vigas de cimentación que conectan, que amarran totalmente el elemento, ¿sí? Este vendría siendo en esencia el primer capítulo de nuestra charla de construcción, amigos. Muchas gracias. Espero, si tienen cualquier tipo de inquietudes, cualquier tipo de anotaciones, por favor me las hagan saber, y nos vemos en una próxima. Bye bye.